Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva edición especial de Conexión Global con todas las noticias internacionales que marcaron esta semana. Y vamos a partir de inmediato en Estados Unidos, porque tras anunciarlo en los últimos días, el presidente Donald Trump finalmente firmó esta orden ejecutiva que impone aranceles de un 25% a las importaciones de acero y de aluminio. Canadá y México, sus principales aliados comerciales, ya analizan si negociar con su vecino o actuarán con represalias. El informe es de Darío Rifo. Esperemos que pronto se solucione porque al bajar la producción pues nos va a afectar nuestro trabajo, puede haber despidos y pues nuestras familias dependen de eso. Los trabajadores de la industria acerera viven horas de preocupación. Durante el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que impone un arancel de 25% a las importaciones de acero y aluminio. La medida entra en vigor el próximo 12 de marzo, pero sus principales aliados comerciales ya están buscando soluciones. Today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions, and that's all countries, no matter where it comes from. We don't want it to hurt other countries, but they've been taking advantage of us for years and years and years. And they've charged us tariffs. Most of them have charged us, almost everyone, I would say almost without exception. Definitely. They've charged us and we haven't charged them. And it's time to be reciprocal. Sus tres principales proveedores de acero, Brasil, Canadá y México, conforman casi la mitad de las importaciones del último año, con Canadá también liderando en la exportación de aluminio. Si bien los dos países vecinos han insistido en optar por el diálogo, sus líderes han señalado que están discutiendo qué medidas tomar en respuesta a los aranceles. Los aranceles propuestos para el aluminio y el acero canadiense son completamente injustificados. El acero y el aluminio canadiense son parte integral de muchas industrias estadounidenses, incluida la defensa, la construcción naval, la manufactura, la energía y la automoción. Hacen que Norteamérica sea más competitiva y ayudan a los trabajadores estadounidenses y canadienses. Ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso, Estados Unidos tiene superávit. Entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Los aranceles fueron uno de los ejes de la campaña de Trump, incluso en su anterior mandato. Su objetivo, según dice, es reforzar la industria nacional, pero se teme que finalmente termine impactando en el precio final de los productos que compren los estadounidenses. Las tarifas no han caído bien en la Unión Europea, que tiene a Estados Unidos como su segundo mayor comprador de acero. Si Estados Unidos impone aranceles, aplicará un impuesto a sus propios ciudadanos, aumentará los costos para sus propias empresas y alimentará la inflación. Como dije la última vez que estuve aquí, siempre protegeremos nuestros intereses de medidas injustificadas en línea con nuestros valores. Este momento ha llegado y actualmente estamos evaluando el alcance de las medidas anunciadas anoche y responderemos de manera firme y proporcionada con contramedidas. Un afectado indirecto es China, que se había posicionado como el principal suministro de acero y aluminio de los países que le exportaban a Estados Unidos. El anuncio de Trump llega una semana después de imponer tarifas del 10% a todas las importaciones chinas, a lo que el gigante asiático respondió con aranceles a diferentes productos estadounidenses. Nos gustaría destacar que el proteccionismo no tiene futuro y que no hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias. Esto se ha convertido en un consenso ampliamente reconocido en la comunidad internacional. La medida de Estados Unidos viola gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio, socava gravemente al sistema de comercio multilateral basado en normas y no contribuye en nada a resolver sus propios problemas. La industria del acero y el aluminio, así como los sectores a los que abastecen como el constructor o la automotriz, se mantienen pendientes a cómo puedan avanzar las negociaciones, esperando que su país de origen logre eximirse a las altas tarifas impuestas por Trump. Y precisamente a raíz de la amenaza de estos aranceles, México puede enfrentar un panorama sombrío este 2025, ya que podría caer
en recesión si es que Donald Trump finalmente cumple esta amenaza de imponer un 25% de aranceles a los productos importados desde este país. Algunas calificadoras financieras y especialistas advierten que la economía mexicana podría caer entonces en esta recesión de aplicarse estas medidas comerciales. Desde la Ciudad de México, Rey Rodríguez nos cuenta más. México ha entrado en una carrera contrarreloj para evitar un gran golpe a su economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes que impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas las de México, uno de los proveedores que se verá más afectado junto con Canadá y Brasil. La medida, según Trump, entrará en vigor este 12 de marzo. El anuncio se hizo una semana después de que el mandatario estadounidense llegara a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum de suspender por 30 días los aranceles del 25% a todos los productos importados desde México a cambio de reforzar la seguridad fronteriza. Como parte de ese acuerdo, México envió 10,000 guardias nacionales a la frontera común que se encargarán, según las autoridades mexicanas, de combatir el narcotráfico, entre otras tareas. Me parece que México está ante la oportunidad. Algunos expertos advierten de los riesgos que podría enfrentar la economía mexicana de cumplirse las medidas comerciales de Trump. Eso a México lo afecta porque disminuiría la capacidad y el aliento a las inversiones actuales y nuevas inversiones como para poder mantener la capacidad productiva generando excedentes para exportar o bien para poder crecer eventualmente. Más del 80% de las exportaciones mexicanas llegan a Estados Unidos, su principal socio comercial, según estudios de la Secretaría de Hacienda, elaborados con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El 40% del PIB de México son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos. Y aunque no se traslade al consumidor final todo el arancel, como quiera terminan subiendo los precios cuando se imponen aranceles, y al subir los precios baja la demanda, y con esto las exportaciones mexicanas podrían desplomarse y el PIB pues caer alrededor del 3-4%, que implicaría una recesión bastante fuerte para México. Nosotros importamos más de Estados Unidos, aquí está. En conferencia de prensa, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México se prepara para cualquier escenario. Adelantó que la próxima semana tendrá un encuentro con su contraparte estadounidense, a quien les pondrá que los aranceles afectan el comercio entre los dos países y que, en el caso del acero y el aluminio, no se justifican. Dice que México importa más acero y aluminio de Estados Unidos de lo que le vende. Llevamos ya meses trabajando sobre muy diferentes alternativas. Y pues esta semana esperamos que se dé la ratificación, por lo tanto la próxima semana tendríamos ya las primeras pláticas formales y pues tenemos muchas cosas que decir. Hoy decía yo solamente lo de acero y aluminio, pero hemos hecho un análisis muy detallado de lo que está ocurriendo en el comercio y la inversión entre los dos países. De acuerdo con varios expertos, las amenazas de Trump de deportaciones masivas también terminarían impactando a la economía mexicana. Según el Banco Central, en 2024 México recibió casi $65,000 millones en remesas, particularmente de Estados Unidos. Y si Trump hace estas deportaciones masivas de personas indocumentadas que están en Estados Unidos, las remesas podrían caer alrededor del 20%. Esto pues también sería muy malo para algunas entidades federativas en México como Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, que dependen mucho de esas remesas que reciben del exterior. Con esto también el PIB de México mostraría algunas contracciones trimestrales. Pocos días antes de que Trump llegara al poder, el 20 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México. Es un proyecto ambicioso que busca impulsar el crecimiento económico y la inversión mediante estímulos fiscales a las empresas que inviertan en el país para alentar la producción nacional y generar empleos. A finales de ese mes, la mandataria anunció también otro programa emergente con la participación del sector privado que ofreció 35,000 puestos de trabajo en áreas como servicios y manufactura para los mexicanos deportados de Estados Unidos. Pero habrá que ver si todo esto es suficiente para enfrentar lo que podría venir de cumplirse las amenazas de Trump. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Rosa Flores, de CNN, viajó con un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para conocer de primera mano cómo ha cambiado la frontera con México bajo la nueva presidencia de Donald Trump. Veamos su informe. 960, radio check. So what we look for is any disturbance in the ground. In the dark by ground. And at racing speeds on the Rio Grande at daybreak. We had a shooting incident. Border Patrol agent Christina Smallwood shows us what border enforcement looks like in South Texas under Trump 2.0. Since the new administration started, how has your job changed? It hasn't. She still tracks smuggler hotspots and analyzes footprints from border crossers. Maybe evening hour foot traffic. So last night? Right. The most significant changes, she says, President Donald Trump ending the Biden-era CBP-1 app, which was used by migrants to enter the U.S. legally, and the de facto end of catch and release, a term for authorities releasing migrants into border communities after immigration processing. What is the biggest impact? Apprehension, detention, ultimately leading to removal. She says the de facto end of catch and release is not due to a directive from the president, but actually the result of extremely low migrant crossings and swift deportations. We spoke to a Border Patrol agent. Sister Norma Pimentel is the head of the prominent migrant respite center in the area, who over the years has received tens of thousands of migrants from Border Patrol under both Republican and Democratic administrations. So since Trump took office, the number of migrants released to are very few. Almost zero. Almost zero. Right. So practically the end of what they call catch and release. Correct. She says not zero, but close enough. Monthly migrant apprehensions on the U.S. southern border started declining over a year ago. Last summer, after the Biden administration essentially barred asylum and upped deportations, border crossings plunged further. Despite the sizable drop, President Trump declared a national emergency. Stop the invasion at our southern border. Citing in part a flood of migration, announcing tariffs, some of those now deferred, all while continuing an ICE enforcement blitz across the country's interior that has led to more than 8,700 arrests. In South Texas, Eddie Guerra, the Democratic sheriff of Hidalgo County, says the ICE blitz has taken 6 suspected criminals off the streets. What types of crimes? Individuals with aggravated assaults, sexual assaults, indecency with children. The Republican mayor of McAllen, Javier Villalobos, has some reservations about another looming Trump policy. What concerns you most about the tariffs? Our economy, putting food on the table, inflation. Historically, migrant crossings are cyclical, which means the de facto end of catch and release could just be temporary. Take Trump's first term. Migrant crossings initially dropped, but then spiked in 2019. At the time, Sister Norma said Border Patrol was sending up to 1,000 migrants a day to her center, and ICE described it like this. A humanitarian and national security crisis, the likes of which we have never seen. Which raises concerns about yet another aspect of Trump 2.0, the move to freeze federal aid that nonprofits in cities like McAllen depend on during migrant surges. The city should not be footing the bill. Back on the Rio Grande with Agent Smallwood, all quiet after hours of patrol. Do you see any footprints? I don't. No activity this morning. Rosa Flores, CNN, along the U.S.-Mexico border. Y 3 hombres vestidos de civil ingresaron a un puesto de tacos en Memphis, Tennessee, según un video de vigilancia publicado en las redes sociales. Los funcionarios locales identificaron más tarde a los hombres como agentes federales. Veamos. 3 men wearing plain clothes entered a taco truck in Memphis on Monday and detained 3 employees, surveillance video posted to social media shows. Local officials later identified the men as federal agents. The agents are seen escorting the employees out of the truck and then searching it. Greg Diaz, the owner of the raided taco truck, who also owns 7 other truck locations throughout Memphis, told a local news outlet that the 3 taco truck employees do not have criminal records. Diaz says the employees told him they were being detained by ICE. The company has contacted legal aid organizations to help the employees.
In 2022, the U.S. Department of Labor opened an investigation into allegations that Diaz was violating labor law, according to CNN affiliate WMC. Diaz was accused of using social media to recruit workers from Mexico and allegedly paying them low wages to work long hours. CNN has reached out to ICE, the U.S. Department of Labor, the mayor's office, and Diaz for comment, but has not heard back. Y el significativo aumento del precio de los huevos en Estados Unidos tiene en alerta a los consumidores y a la industria agrícola. Y es que debido a la escasez de oferta, los precios aumentaron un 14% solo entre noviembre y diciembre y se proyecta que subirán otro 20% este año. Gustavo Valdés nos cuenta de qué se trata. Disfrutar unos huevos en el desayuno se está convirtiendo en un lujo en Estados Unidos. This is crazy pricing. Usuarios en redes sociales dicen que es una locura el precio actual de uno de los productos alimenticios más populares. Es algo irreal. Jesús Brito es un mayorista en el área metropolitana de Atlanta, que dice que en 35 años nunca ha visto un aumento tan rápido y elevado como el que ha observado en los últimos 6 meses. 30 docenas. Hace 6 meses, ¿cuánto costaba? Aproximadamente $45 o $50. ¿Y ahorita? Ahorita vale $170. Un aumento de 240%. La razón, dice, la escasez está por todas partes. A consecuencia de un brote severo de influenza aviar que está afectando la producción del país. Solo en el último año hemos tenido que sacrificar a más de 40 millones de aves. Y este año empezamos a sacrificar a otros 15 millones de aves porque es devastador. Emily Netz, presidenta de la Junta Estadounidense del Huevo, dice que el brote comenzó hace 2 años y que tomará tiempo para que la industria se recupere. En este momento, los granjeros están trabajando las 24 horas del día. Mantenga a sus gallinas sanas, pero necesitamos nuevas herramientas en nuestra caja de herramientas para nuestros granjeros, y no es fácil solucionarlo. La gripe aviar causada por el virus H5N1 es altamente patógena porque suele matar a las aves que lo contraen. Desde 2022, más de 130 millones de aves silvestres y de granjas se han visto afectadas en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La escasez de huevos ha forzado a algunas tiendas a limitar el número de paquetes que un cliente puede comprar. El restaurante Waffle House anunció un cargo adicional de 50 centavos por huevo. Y en Pensilvania se reportó el robo de unos 100,000 huevos de un camión de distribución, cuyo valor estimado es de $40,000. Brito dice que a pesar del alza de los precios, el consumidor aún lo pide por ser una parte importante de la dieta de muchas familias. O sea, no pueden, no hay otra alternativa. Está caro, está caro. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Donny O'Sullivan de CNN viajó a Groenlandia para hablar con los residentes, incluida una influencer que se presenta a las elecciones del lugar, lo que tiene que decir sobre la intención del presidente Donald Trump de controlar su tierra. Este es el informe. I really want this statue gone. Why? Because why should he be up there? Why isn't it a Greenlander up there? Trump wants to buy my country, Greenland. This is Kupanak Olsen. Today, Mika and I are having whale skin. She's known as Greenland's biggest influencer, and she's running in the island's upcoming elections. She's a native Greenlander, and for her, this statue of an 18th century missionary is a daily reminder of Denmark's control of her country. So you would like to be independent of Denmark? Yes. But that doesn't mean you want to be part of the USA. No, I don't want to become a part of the USA. I definitely You don't want to be an American? No. Why not? Why should I? Why should we just be taken by another colonizer? Native Greenlanders, or Inuits, make up almost 90% of Greenland's population. Is all this interest in Greenland because of Trump, is it a good thing or is it a bad thing? In my opinion, it's a good thing because it's speeding up our independence process, so I see it as a good thing. When the Nazis took over Denmark during World War II, the United States stepped in to protect Greenland.
Now, the US military has had a presence here on Greenland for decades, but in the capital, one of the very few signs of the United States is this, the US consulate, which was reopened by President Trump in his first term in 2020. Americans died for this country. In my own family, my grandfather watched his shipmates die. Another sign of the US here is Tom Dans, who was appointed to the US Arctic Research Commission during Trump's first presidency. When Trump first brought up Greenland, people treated it like it was a joke. People thought, that's crazy. But you're saying it's not so crazy. It's not crazy at all. Greenland, due to its geographic positioning, is kind of the front door for North America. The US is jostling with Russia and others for Arctic dominance. Military bases here are prime real estate for satellite and missile detection systems. So this is Danish Navy? This is the Danish Navy, yeah. Greenland currently relies on Denmark for security and financial support. You think Greenland can survive without the support of Denmark? We will definitely need an agreement with another country, either with, or still continue the agreement with Denmark with military, or go with US or Canada. Climate change is opening up new shipping routes in the Arctic that the US want to control. The Greenlanders you've spoken to excited about a closer relationship with the US? Absolutely. You know, I'm talking with businessmen, investors, entrepreneurs. Tremendous things are happening. And another appeal of Greenland for Trump is its many natural resources. Fishing, tourism, mining, security investments, logistics. The hard thing is deciding where to start first. Tom Dans does not have a role in the current administration, but he did campaign for Trump in the last election, along with Greenlander Jørgen Boesen. He's been known as Trump's son here. Trump's son here. Papa. I mean, maybe it could be. Jørgen has made multiple trips to the US in recent months, even campaigning for Trump in Pennsylvania. Do you want Greenland to be part of the United States? Not a 51 state, but best and closest ally with everything, with defense, mining, oil exploration and trade and everything. Right. Okay, we are here in Greenland with Don Jr. In January, another sign of the United States here. Donald Trump Jr. arriving on the plane dubbed Trump Force One. It's all a sign here for some that there's a lot more to come. The feeling when I saw the plane was kind of excitement, but also like, should I be nervous now? And like the realization of Trump's words are no longer just words. Now they have become the reality. Vamos ahora a Europa porque manifestantes sindicales de Múnich fueron atacados este jueves en un masivo atropello que dejó más de una veintena de heridos. Este es el segundo incidente de estas características que sucede en Alemania en los últimos 2 meses. Darío Rifo nos explica. Ich habe einen Schuss gehört, vielleicht 2, ich weiß es nicht genau. Gesehen habe ich nicht, was getroffen wurde oder ob was getroffen wurde oder wer geschossen hat. Ich gehe davon aus, dass es die Polizei war. Aber wie das Auto reinfuhr, habe ich gesehen. Las calles de Alemania sufren un nuevo ataque. Durante el jueves, un auto se dirigió hacia una manifestación sindical de más de 2.000 personas en la ciudad de Múnich, atropellando a más de una veintena de peatones que resultaron heridos por el impacto. El agresor se dirigió hacia la multitud con su vehículo, hiriendo a un gran número de personas. Después de que el agresor se dirigiera hacia la multitud y pareciera que iba a continuar con su camino, se produjo un disparo en dirección a su vehículo. Posteriormente, los escoltas policiales redujeron al agresor. El autor del ataque ha sido identificado como un ciudadano afgano de 24 años que estaba solicitando asilo en el país. Según el alcalde de la ciudad, el atropello llegó a herir a algunos niños que habían asistido a la protesta. Esta había sido organizada por Verdi, el principal sindicato del sector público alemán, y liderada por empleados de los servicios de cuidado infantil. Si bien aún no hay claridad de los motivos, algunas autoridades ya han salido a calificar el incidente como un nuevo atentado.
Lo que puedo decir por ahora es que probablemente se trata de un atentado. Hay muchos indicios de ello. Todo lo demás está por determinar. Hay un ciudadano afgano, aclararemos todos los detalles. El ataque se produjo en Múnich, misma ciudad que esta semana celebrará un Consejo Mundial de Seguridad. Asimismo, en solo 10 días, Alemania tendrá que acudir a las urnas para votar en las elecciones federales. Aunque aún no sepamos todo lo que en algún momento conoceremos, hay algo que ya es evidente. Un agresor afgano ha herido gravemente a gente aquí y eso es algo que no podemos tolerar ni aceptar. Por eso, desde mi punto de vista, una vez más y muy claramente, este autor no puede contar con ninguna indulgencia. Debe ser castigado y debe abandonar el país. Este es el segundo atropello masivo en Alemania de los últimos 2 meses, tras el atentado al mercado navideño de Magdeburgo que dejó 5 muertos. Se espera que con el avance de las horas se conozca más sobre el estado de los heridos y la intención del perpetrador, que hoy se encuentra en manos de la policía. Y el Palacio del Elíseo es la residencia oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y es uno de los grandes edificios históricos de París. Durante su mandato, Macron ha combinado el estilo clásico del palacio con arte y diseño contemporáneo y moderno. El mandatario llevó a Richard Quest de CNN a un recorrido para ver algunas de las obras de arte en exposición. I want to show you a very special room. Here's the Salon Cléopâtre with Oppenheimer and some contemporary art as well. Do you get involved? Do you choose? Definitely, and in fact we go with Mobilier National and some of our museums in order to choose the pieces which will be put here. And here was in fact the room of La Pompadour. This palace was made by aristocrats in the 18th century. Here it was completely recreated by contemporary artists and designers. French designer, Bismuth, and here is a Miro tapestry. Beautiful. What happens if the dogs go on this? No, they don't go. Please, respect the instructions. No. Oh, yes. I can see who's the boss. We have a very special place called the Panthéon. Mm-hmm. It was a former church and it's where the great people are buried in recognition. And I decided for the centenary of the end of the First World War to put all the veterans, symbolically, of the First World War. And I asked a piece of art to Anselm Kiefer, because he's German. But I love the way you combined the classic with the modern. This is the approach. Beautiful. And this one, he was asked by François Mitterrand for the bicentenary of the French Revolution. I love this one, made by Armand. If you could take one piece home with you when you're finished, you can take one. Go on, imagine I can give you one piece in the whole place. Which one would it be? You know what? I would just take my pen and start again. Thank you very much. It's much better than anything else. The rest will stay here. Y vamos a terminar con una noticia de Magazine, porque al final de la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl, uno de sus bailarines alzó una bandera sudanesa y palestina en protesta por la actual guerra civil en Sudán y el conflicto en Gaza. CNN habló con este manifestante y estas fueron sus razones. At the end of Kendrick Lamar's Super Bowl halftime performance, one of his background performers, Zulkarnain Nantambo, unfurled a Sudanese and Palestinian flag. He displayed it in protest of the ongoing civil war in Sudan and the conflict in Gaza. I was inspired to do what I could do to try to bring awareness to the sufferings of our Muslim brothers and my Muslim brothers and sisters over there in Gaza, Palestine, and Sudan. Nantambo said that after several lengthy rehearsals, he decided to go ahead with the protest. 2 weeks of practice, 8 hours a day. And just then I started getting understanding, like, man, you're about to be it's a big platform, and everything we do for our entertainment and leisure that we have in this, that's a blessing in this first world country, but kind of distracts us and detaches us from the sufferings of other people that we're akin with. Stadium security detained him shortly after the flag was displayed. Nantambo said he didn't tell anyone what he was planning to do. For them to be able to see their representation on the highest stage, the biggest performance of the year, in the biggest sporting event of the year, watched by the whole world. So it's bigger than just a piece of land, or a nation, and a name. It represents much more than that. New Orleans police said that no arrest or summons was issued, and the NFL said that Nantambo would be banned from future NFL stadiums and events for life.
Llegamos así al final de este especial de Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos y siga la sintonía de CNN Chile. Que estén bien y que tengan buena semana. Chao.